¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. 75% de los venezolanos respalda un modelo de economía mixta con diversas formas de propiedad y de gestión. 59% está de acuerdo con que la economía debe conducirla el Estado y no la empresa privada. Y 79% está de acuerdo con que el Estado debe establecer reglas económicas claras. La mayoría rechaza las privatizaciones de las empresas estratégicas. ¿Cuál es, en definitiva, el modelo económico de la revolución bolivariana? ¿Qué hacer con las expropiaciones que no han dado resultados? ¿Hay contradicciones o más bien consensos en el liderazgo bolivariano acerca del rumbo económico del país? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Fernando Soto Rojas. Luchó contra la dictadura perejimenista. Fue comandante guerrillero en la década del 60 y del 70. También fue presidente de la Asamblea Nacional. Hoy es diputado y preside la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y además es presidente de la Comisión de Seguridad, Defensa y Relaciones Interiores del Parlamento del Sur. Bienvenido, Fernando, a este análisis situacional. Bueno, buenas noches, saludos a toda la audiencia de Análisis Situacional. Es importante, hay que estudiar bien la situación. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Sí. La revolución cumple 15 años. Son innegables las conquistas sociales y políticas que han alcanzado las mayorías populares. Hay un modelo de inclusión social que en nuestra opinión es irreversible. Pero el país no es el mismo de hace 15 años. Los venezolanos no somos los mismos de hace 15 años. Incluso como resultado del desarrollo político y social que ha vivido el país en los últimos años. ¿Cuáles son los retos hoy de la revolución bolivariana? Yo creo que la revolución bolivariana que ha cumplido un papel significativo, sin duda, en la historia política de Venezuela, de la región y del mundo. Somos referencia, no solamente el liderazgo del comandante Chávez, sino lo que significó la transición histórica del liderazgo del comandante Chávez al presidente Maduro. Eso nunca había ocurrido en la historia política de este país. Revisemos los 500 años. Cuando ha habido un liderazgo en la situación aborigen, en la guerra de independencia, la guerra federal, e incluso en los propios partidos de izquierda, generalmente hay la división y la anarquía. Aquí en lo fundamental se hizo la transición, en lo fundamental pacífica. Y en los últimos 2 o 3 años, bueno, la coyuntura que nos toca atender es la era post-Chávez. Creo que nuestro pueblo, que sigue siendo un pueblo virtuoso, como lo señaló en su oportunidad el proceso de independencia, es un pueblo que ha avanzado mucho en la politización, como yo creo como nunca en la historia, y ha tomado la iniciativa política y de masa. En el pasado, en el caso de la independencia, la iniciativa la tenían los mantuanos. Hoy, nuestro pueblo como globalidad ha asumido la iniciativa bajo el liderazgo del comandante Chávez y en lo fundamental, siguiendo la orientación del texto constitucional que nos ofrece una sociedad justa y amante de la paz y el programa de la patria y sus 5 objetivos históricos, objetivos generales, estratégicos, etcétera, etcétera. Pero aún así tenemos una situación difícil. Pues. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de los círculos gobernantes de los Estados Unidos que tiene como estrategia desestabilizar al país, caotizar a Venezuela con vista de facilitar la intervención extranjera, bien sea por tropas extranjeras o por paramilitares, derrocar el gobierno del comandante Chávez y apropiarse de la enorme riqueza minero-petrolera del país, que es la reserva más grande, certificada sin duda, que hay en Venezuela. Entonces, frente a esa estrategia, nuestro pueblo tiene primero que tener comprensión. Por esto este programa, que es un programa que ayuda a despertar conciencia y a las interrogantes que nos tocan. Pues. Creo que está planteado avanzar en la unificación programática pues, y romper definitivamente con el viejo modelo minero-petrolero que viene desde los tiempos del gomecismo hasta hoy, definido muy bien por Orlando Araujo en la Venezuela violenta.
Aquí se ha enquistado una burguesía que viene de los albores del latifundismo, de la Venezuela agraria, y que con la importación y con la renta petrolera ha logrado consolidarse. Pues. Entra en crisis en el Viernes Negro, ya a los fines del punto fijismo, pero hoy dramáticamente con esta situación, con esta crisis, producto de la baja abrupta del ingreso petrolero, se ve de verdad que es inviable. Tenemos que avanzar hacia un proyecto productivo nacional que ¿En qué consiste ese modelo? Evidentemente, y hay conciencia nacional de que el modelo rentista colapsó. Sí. Ahora es necesario que la revolución presente un nuevo modelo económico, una nueva propuesta, sobre todo en el campo económico. En el plano social y político ha habido avances innegables, pero hoy lo que más se le critica al gobierno de Nicolás Maduro es su desempeño económico. ¿Cuáles son los retos desde el punto de vista del modelo económico de la revolución bolivariana? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te comentaba que terminó una etapa. Hoy el reto fundamental de la revolución bolivariana es la economía, es proponer, desarrollar un modelo económico propio que confronte el modelo rentista. Y el país hay consenso en el país acerca de cuál podría ser el rumbo económico. Pero, ¿qué plantea la revolución bolivariana en el plano económico? Fíjate que el texto constitucional plantea con absoluta claridad que nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista económico con la propiedad estatal, la propiedad comunal y la propiedad privada. No somos enemigos de la propiedad privada, somos enemigos del latifundio en la agricultura y del monopolio en la industria. De manera que tiene que ser un modelo muy original, que combine eso creadoramente. El petróleo siempre va a tener una incidencia por las reservas, pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar verdaderamente en una agricultura moderna, con gente capaz, igualmente en el proceso industrial. Se han hecho muchas expropiaciones, de repente presionados por las circunstancias. Y como este proceso revolucionario venezolano es muy original, porque aquí no se construyeron los instrumentos clásicos de todo proceso revolucionario, el Partido Revolucionario, el Ejército Revolucionario, el Frente Antiimperialista. Esto ha sido en el propio desarrollo de este desorden creador que es la Revolución Bolivariana, y nos ha tocado puestos de dirección sin de repente muchos de nosotros no estar preparados para esta situación. Claro. ¿Es posible revertir algunas expropiaciones? Yo sí creo que nosotros tenemos que ir ya revisando, pues críticamente. Sincerando la situación y hablarle con la verdad a nuestro pueblo. Claro. Mire, hemos tenido estas limitaciones, estas dificultades y estos errores. Y en eso el presidente Chávez era muy autocrítico. Yo apoyé al presidente Chávez porque yo creo que la tarea de los revolucionarios es más difícil. No es que te torturen, te maten, estés en la clandestinidad, estés en la guerra. Por ahí más o menos hemos transitado. Pero ser autocrítico, reconocer, cometí este error y hay que rectificar. Entonces, el modelo económico de la revolución bolivariana es un modelo de economía mixta, con es una economía de propiedad. Y es la línea general que ha salido en esta transición histórica, porque las revoluciones no se hizo en los grandes centros del capitalismo desarrollado, sino en los países atrasados del mundo, las Rusias zaristas. Hay que ver la literatura de la época, la China, Vietnam, Cuba, Venezuela. Pues. Son países todos atrasados y subdesarrollados, como se ha caracterizado bien. Ahora yo creo que tenemos que hacer una especie, un acto y una reflexión profunda para determinar con claridad en el área agrícola, en el área industrial, qué es lo que vamos a desarrollar. Ningún proceso industrial se ha desarrollado en la humanidad en 15 años. Pues. Lo más rápido que se conoce fue el proceso ruso. Duró sus 25 años en medio de una situación. Entonces yo creo que por eso nosotros necesitamos primero la paz. Cuando el presidente Maduro asume la dirección del Estado y la sociedad,
él hace un llamamiento al diálogo sobre la base del respeto a la Constitución, la no injerencia de potencias extranjeras y la no violencia. Ahora, hoy la paz está amenazada por la crisis económica, Está el muy desabastecimiento y la inflación principalmente. Sí, sí, sí. No tiene carácter de urgencia definir el modelo económico y establecer reglas claras para promover la inversión y el emprendimiento productivo. Sí, yo creo que hay que hacer un llamamiento a los sectores realmente productivos y que estén interesados en abiertamente, pues, a los empresarios. Yo creo que ese llamamiento hay que hacerlo, porque está suficientemente comprobado que desarrollar la economía estatal no es posible. No es posible. Todavía aquí la inmensa mayoría de los venezolanos dependemos de la pequeña y mediana industria y de los servicios, pues. Y eso es el sector privado. En el problema de la distribución, por ejemplo, aquí me dice que hay alrededor de 900 grandes centros de distribución que están en manos privadas. En tanto, la revolución tiene como que son 65, 70 supermercados y cosas de eso. Y en las zonas de barrio, todavía el 53, 54% es cuestiones privadas. El capital puede convertirse, como dijo Lenin en una oportunidad, por no mencionar a otro teórico y dirigente histórico del marxismo, que el capital podría ser un aliado, un instrumento en una transición al socialismo. ¿Eso es posible en Venezuela? Mira, no hay una posibilidad el capital nunca se puede democratizar, porque sería por la ley de la máxima ganancia, desde el bodeguero hasta el transnacional, pero sí bajo el control de un Estado nacionalista, popular, con un perfil muy claro. Economía mixta y Estado fuerte. Y Estado fuerte. Okay. Es la experiencia hasta ahora, incluso de las victoriosas. Y son las nuevas corrientes y esas son las nuevas corrientes que se están definiendo en el mundo, claro, que rompe con la vieja socialdemocracia y con Keynes. Un Estado... Y contra el economicismo. Y contra el economicismo, porque ya el fundamentalismo neoliberal, primero es inviable, y es embuste que el mercado va a regir todas las cosas del mundo. Entonces yo creo que esa es la situación que está ahorita Venezuela. Tenemos que preparar una gerencia bolivariana, llamo yo, que revise eso exhaustivamente. De repente, ahorita como estamos en esta dinámica electoral, eso dificulta un poco las cosas, pues. Pero yo creo que tenemos que hacer un alto, pues, en revisar exhaustivamente. ¿No cree que es y reordenar lo que haya que reordenar en la industria petrolera, en el proceso industrial, en el caso de Sidor. Yo he estado trabajando directamente con varios sindicatos que tienen que ver con las empresas que expropió el Estado, que con la transformación de la cabilla, pues. Ahí tú ves así, ha aumentado el empleo exageradamente, pues. Empresas que se producían ese complejo con 1.000 trabajadores, hoy en día te tienen 2.800 trabajadores. Eso no puede ser. Toda empresa tiene que ser productiva y dar ganancias. Y rentable. Y que sea rentable, por supuesto. Yo creo que eso tenemos que hacerlo, pues. Y yo creo que ahorita hay un conjunto de hombres y mujeres que han venido aprendiendo y que se han preparado, algunos en las universidades, otros directamente. Y es allí donde hay que llegar, pues. Articulado eso al pueblo, particularmente a los trabajadores. Nosotros tenemos todavía un movimiento de trabajadores muy vinculado a la contratación colectiva, al cestatismo. Muy reivindicativo. Muy reivindicativo. Y eso no viene del pasado, desde el primer Congreso de Trabajadores del año 36-37, que yo he revisado las actas de ese Congreso y lo que he planteado es seguridad social, estabilidad política, contratación colectiva. Lo único que le faltó fue cestatismo. Hace 70 años atrás, el año 36-37. Yo creo que esa conciencia hay que romperla. Está pendiente. Está pendiente porque tú, ahorita tenemos dificultades en las industrias del hierro en Guayana. Y algunos dirigentes sindicales están planteando aumentos. Eso no es posible. O sea, hay que hablar con claro al país y decirle cuál es la situación real desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Yo creo que cuando nosotros le hablamos con claridad a nuestro pueblo, el pueblo entiende esa situación. El pueblo está muy consciente. Muy consciente de esa situación. Y así lo vivimos. Y hay que hablarle con la verdad. Con la verdad. Plantear el nuevo modelo económico
incluso abrir el debate en la calle, no tiene hoy carácter de urgencia. Buena parte de los electores o una parte importante de los electores va a decidir su voto el próximo 6 de diciembre a partir de la evaluación del desempeño económico del gobierno bolivariano. Y la gente está esperando respuestas, está esperando certezas y soluciones. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te planteaba la urgencia de definir el modelo económico. Los venezolanos no están buscando un culpable, están buscando respuestas y soluciones, sobre todo en el campo económico. Además, buena parte de los venezolanos decidirá su voto a partir de la evaluación que haga el desempeño económico del gobierno bolivariano. ¿No crees tú que es urgente ya definir una ruta económica? Sí, yo creo que este debate que está planteado, más allá de lo candidatural, se va a enfilar hacia el programa. Porque desde el punto de vista general está planteado avanzar en la unificación programática de toda la clase obrera, del pueblo y de la nación en general. Ahora, pero hay que aterrizar en lo concreto real. ¿Qué vamos a hacer en el sector eléctrico, por ejemplo? Ahorita el gobierno viene haciendo un diagnóstico y una revisión de toda esa situación. Creo que hay que revisar la industria petrolera, la faja petrolífera del Orinoco, y hay que revisar la cuestión agrícola y buscar algunas cosas del pasado. Por ejemplo, sector alimentos. El sector alimentos, pues. Nosotros tenemos un mar y grandes ríos. ¿Cómo es que nosotros que le hemos inyectado crédito a los pescadores, de repente un kilo de pescado 300.000 bolívares? Eso no puede ser. Fíjate que incluso estimulando la capacidad instalada que ya existe en el país, es posible reducir los niveles de desabastecimiento en alimentos. Pero es importante tener muy claro cuál va a ser el papel del emprendimiento. Claro. Por eso te digo, hay que definir algunos rubros esenciales. Y las reglas claras. Y las reglas claras, por supuesto. Pues. ¿Es necesario promover la inversión privada? Sí, yo creo que nacional, transnacional. Absolutamente. Y mucha gente está dispuesta. Y nacional e internacionalmente. Ayer casualmente estaba yo hablando con los iraníes, ellos están dispuestos a hacer inversiones importantes en el país. Y un poco, dice, pero es lento todavía el término de la discusión. Hacemos 2 o 3 reuniones y todavía no se concreta en lo real. ¿Y con el emprendimiento o con los emprendedores nacionales quizás haya respuestas más rápidas? Sí, yo creo que sí. Mira, hay una experiencia. El caso de Coro, por ejemplo. En Coro hay alrededor del río Coro, hay alrededor de 700, 800 pequeños y medianos productores, pues. Y allí se hizo una inversión importante por parte del Estado de lagunas de oxidación para usar todas esas aguas no servidas allí y hacer la transformación. Y además, desde el punto de vista ambiental, cambiar la situación de la vela de Coro. Eso llegó hasta el 80%. De repente eso se estancó, pues. Y eso nos está creando serios problemas allí. Yo creo que hay que estudiar proyectos concretos, como este que estamos estudiando en los casos de los siderúrgicos, pues. Estas empresas que están en Barquisimeto, que están aquí en el Antímano y tal, que son 2.800, estamos haciendo los diagnósticos y hablando directamente con los trabajadores. Incluso diciendo, ¿cuál es la junta directiva que ustedes proponen? Pues. Y no acepten palanca ni nada de esas cosas. O sea, hay que hablar muy claro. Sin complejos. Sin complejos. Sin prejuicios. Como los vietnamitas. Yo con los vietnamitas. Pero tampoco sin renunciar al proyecto socialista. No. Claro. Es que desde el punto de vista conceptual, teórico, ese es el rumbo. Si nos desviamos allí, caemos en el pragmatismo y en la corriente social del bloque que conduce a la derrota. Fíjate que ningún país del siglo XX, después del proceso que llamó Carlos Marx, que se cierra con el proceso europeo y japonés, todos los procesos que han incidido en el siglo tienen una orientación socialista. La revolución rusa, los chinos, etcétera, etcétera. Los monopolios, paradójicamente, se han fortalecido en los últimos años. ¿Cómo enfrentarlos? Bueno, yo creo que nosotros, en el caso petrolero, yo creo que tenemos una buena legislación con impuestos de regalía, impuestos de cosas así, y el Estado está percibiendo casi el 80% de esas cosas. Y la gente está invirtiendo allí. Ahí se han hecho importantes inversiones, pues, en el bloque petrolero,
se están allí, pues. Y con ganancias racionales, pues. ¿Y en otros sectores? En otros sectores yo creo que nos hace falta un poco discutir más. Okay. Hay que discutir y llegar a acuerdos muy concretos y muy reales, pues. Así como está haciendo ahorita el presidente frente al caso de la OPEC, que fíjate que está reuniéndose con eso. Así tenemos que hacer con los pequeños y medianos productores. Llevarlo a las mesas técnicas, discutir allí y en colectivo, bueno, este es el plan. O sea, la gente tiene que aterrizar en una política desde el punto de vista global, que yo creo que en eso hemos avanzado, pero en un plan concreto, posible y de fácil ejecución. Fernando, muchas gracias por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. El país está consciente del problema rentístico de nuestra economía y está dispuesto a acompañar un proceso de recuperación y ajustes hacia un modelo más productivo, con participación del poder popular y también de los sectores privados aliados. Hoy los venezolanos entienden que el Estado solo no puede, pero que la empresa privada sola tampoco puede. Hay que hablarle claro a la gente sobre nuestra actual situación económica y brindarles certezas acerca del futuro. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.